Ernesto Cedeño, bienvenido a esta cobertura, a esta transmisión especial para ayudarnos a entender cuál es el escenario y qué pasa a partir de ahora, señor Cedeño. Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Lógicamente, lo primero que debe gravitar es que gravita en estos momentos es una notificación edictal que tiene que pasar los días, que son 5 días para que este fallo quede en firme. Lógicamente, en estos procesos, esa sentencia bajará al juez liquidador para la ejecución de su cumplimiento desde el punto de vista procesal. Que me imagino pueden estar pensando o van a interponer, porque cualquier persona penalista cuando debe frente va a hacer, es un recurso extraordinario de revisión, pero no tiene la virtud de fenestrar lo que son la decisión que ha tomado la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en no admitir ese recurso interpuesto, dice la norma, lo que puede dar por virtud que no vaya por eso hasta cuando no lo admitan o hasta cuando se resuelva. Pero no le da oportunidad jurídica desde el punto de vista legal, analizando el 180 de la Constitución, el siguiente, a poder competir en la contienda, porque tiene una inhabilitación constitucional, porque hay inhabilitaciones constitucionales y unas inhabilitaciones por virtud de un fallo. En tal sentido, esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, una vez baje al juez liquidador para su cumplimiento correspondiente, debería ser comunicada ¿a quién? Al Tribunal Electoral, o que el Tribunal Electoral también pudiera ex oficio pedir toda la información, porque es un hecho público y notorio. El Tribunal Electoral tiene dos opciones. La procesal es que la juez liquidadora, cuando le baje toda la decisión, lo comunique al ente correspondiente. El Tribunal Electoral, que ya es un hecho público y notorio, que tiene que ver todo lo que es la regulación de elecciones, pudiera ser incorporar a su despacho la decisión del tribunal. El mismo juzgado penal lleve la comunicación correspondiente al Tribunal Electoral. Lo que no puede hacer en este momento el Tribunal Electoral es emitir una boleta única de votación con una persona inhabilitada. Y lo que tampoco pudiera hacer el Tribunal Electoral, ignorar lo que ahora es un hecho público y notorio, y toda la República de Panamá, porque esta es una noticia que ha volado. Tengo familiares en el extranjero que ya me han comunicado, me están comunicando la información, porque esto ha volado, o sea que ellos no pueden hacerse de la vista gorda y decir, ¿sabes qué? Si no el tribunal correspondiente no me da la información, entonces yo lo saco una boleta única de votación. En resumidas cuentas, conforme el Código Electoral, el que debe aparecer en la boleta única de votación se llama Mulino. José Raúl Mulino es el que debe salir una vez quede ejecutoriado, porque hay que esperar el término de ejecutoria de esa decisión de la sala penal. Es la realidad lo que está ocurriendo aquí en la República de Panamá desde el punto de vista procesal, pero de lo que recursos que puedan ensayarse a mi criterio es el de revisión en los términos expuestos que le he puesto en estos momentos. Licenciado Cedeño, saludos. A partir de este momento no existe un término en la norma que diga cuánto tiempo tiene de límite para que la sala penal envíe toda la información al juzgado liquidador y que ésta recopile toda la información, todo lo que tiene que ver con el caso, para entonces emitir esa certificación de sentencia ejecutoriada. No hay un término en la ley, entiendo, para hacer eso. O sea, que dependemos de la voluntad de los operadores de justicia. Bueno, lo que sucede, Maciel, te reconozco la voz, no te estoy viendo, pero te reconozco la voz, te conozco por años. Sí, Maciel es una persona que... Bien, mira, definitivamente que hay un principio constitucional de prudencia que te dice así, que el juez no puede ignorar las consecuencias en la sociedad que va a tener sus fallos. O sea, una vez que es ejecutoriado, la práctica te dice que la sala correspondiente lleva el caso, como si fuera un tribunal de alzada, al juez de grado para los términos de la ejecución de la misma. O sea, eso lo dice. Yo no creo, se violaría el término correspondiente, que la sala penal
se quede archivando una decisión, porque eso sería inclusive violar el código de ética de los funcionarios. Así que eso no va a pasar. Lo que yo estoy viendo aquí, que una vez quede ejecutoriado, recuerde, y me parece a mí, y eso lo tiene que saber la ciudadanía, no se podía poner en ascuas a un electorado, porque uno dirá, pero hay unos fallos hay unos casos que están allí en la sala penal y de repente no se han solventado, si fuera el caso, de una manera tan ágil como esta, pudiera elucubrar algunas teorías. Yo tengo que manifestar, yo me aparto de esa posición, porque no se podía poner en ascuas a un electorado teniendo como candidato a una persona que sucumbe o que podía sucumbir por una decisión tribunalicia. Eso sería afectar al electorado. Es decir, el electorado no puede ir una a una en favor de un candidato que está pendiente un fallo. Así que me parece a mí que lo que ha hecho la sala penal, sin entrar en el fondo del caso, porque conocemos lo que ha salido en los medios de comunicación, en la audiencia que muchos seguimos, es tratar de permitir que un proceso electoral no vaya a tener un tipo de desagravio en el sentido de incorporar una boleta a una persona que algunas personas se pudieran de encantar de una cantidad específica, sabiendo que podía tener un fallo y que no le iba a permitir ejercer el cargo. Entonces yo creo que sí fue sabio de la Corte Suprema de Justicia resolver a la brevedad conforme al principio de interpretación constitucional de prudencia, que ya les dije que es el significado, sabiendo que esa consecuencia iban a incidir en lo que es unos comicios el 5 de mayo. Con la práctica te dice que una vez que es ejecutoriado, me parece a mí, en las próximas horas de la ejecutoria, que son después de 5 días, ellos lo van a bajar al juzgado correspondiente para que entonces ponga en conocimiento el juzgado liquidador la existencia de esta decisión de que no se admitió la casación. Doctor Cedeño, haciendo una recapitulación de lo que ha mencionado el Tribunal Electoral hace poco sobre el proceso de impresión de las papeletas para las elecciones del 5 de mayo, lo último que se dijo es que habían empezado por las de representante y que las de presidente serían impresas a finales de marzo, es decir que a partir de este momento quedan un poco menos de 2 meses para que ese procedimiento de emitir esa certificación se dé. Tienen tiempo suficiente para que le comuniquen entonces al Tribunal Electoral que el señor Ricardo Martinelli ha sido condenado y por ende no cumple con los requisitos constitucionales. Sí, que no hay ningún tipo de problema. Lo que sí tiene que, porque yo sé que hay población, mira, y yo te doy manifiesto, y yo sé que Ricardo Martinelli es un hombre que tenía un carisma en la República de Panamá, indistintamente a las circunstancias, donde tenía carisma. Yo le tengo que manifestar a la ciudadanía que me parece a mí que la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en cuanto a tiempo es lo correcto, porque no podíamos afectar un proceso electoral. Tengámoslo así. Y dirán algunos, no, pero ¿por qué este caso se mantuvo de una manera ágil? Por el principio de interpretación constitucional de prudencia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, si se hacía de una manera tardía, podría afectar, en este caso, unas elecciones que pudieran de alguna u otra manera permitir que alguien pudiera haber votado por él a sabiendas de que no iba a poder ejercer el cargo. Eso sería catastrófico. Debe quedar previamente establecido. Pero bueno, me parece a mí ya es una decisión tomada. El recurso que cabe no va a suspender la decisión, que va a quedar en firme. Y pues desde el punto de vista electoral, no se deja en agua a la candidatura de Alianza y de RM. Ahí está José Raúl Mulino. Ya es una contemplación que lo estamos viendo. Y yo sé que el inicio de campaña estará mañana con el señor Mulino y con todos los otros. Y que bueno, y que el pueblo decida. Señor Cedeño, quiero que se quede con nosotros porque tenemos más preguntas para usted, pero quiero mostrarle o que veamos una nota preparada anteriormente que analiza justamente qué pasará después de esta situación. La decisión de la Sala Penal tiene una incidencia directa en el proceso electoral en el que Martinelli corría para volver a la presidencia. ¿Por qué ya no podrá ser candidato? Veamos.
Esta es la Constitución Política de la República y aquí está la respuesta. El artículo 180 establece que para ser candidato o candidata a la presidencia, la persona no debe haber sido condenada por delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoriada y proferida por un tribunal de justicia. La condena contra Martinelli duplica el umbral que establece la Constitución y con la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de no admitir el recurso de casación, entra en su fase de ejecutoría. Es decir, el fallo de la jueza Valoisa Marquínez es irreversible y Martinelli ya no tiene opciones legales. Deberá ir 10 años y 8 meses a prisión y pagar una multa de $19.2 millones. Una última maniobra sería un recurso de aclaración, aunque la Corte ha establecido que estos no cambian los fallos. Eso significa que su candidatura presidencial no cumpliría con la Constitución. Ahora bien, ¿quién ejercería la candidatura del partido RM? Su candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, porque el artículo 362 del Código Electoral establece que si un candidato declarado idóneo perdiera el carácter de postulado, su suplente asumiría el lugar. Mulino correrá sin vicepresidente. Señor Cedeño, usted ha dicho que la Corte Suprema de Justicia fue prudente al resolver este recurso de casación o la no admisión de este recurso de casación en tiempo. Quisiera que nos ayudara a entender qué mensaje envía la Corte Suprema de Justicia con esto. El órgano judicial ha sido un órgano altamente cuestionado por la demora en los fallos. Sabemos que la presidenta de la Corte dijo hace algunas semanas que las casaciones ya no duraban 10 años como solían durar antes, pero ¿qué está pasando con el órgano judicial? ¿Qué mensaje debemos entender a partir de esto? Bueno, yo creo que la Corte Suprema Sala Penal, y tengo que manifestar, porque yo sé que hay algunos ciudadanos que dirán, pero ¿por qué le están haciendo esto a Ricardo Martinelli? ¿Pero por qué? Y por qué tengo que manifestar desde el punto de vista de término. Yo creo que la sala Penal ha sido prudente en emitir la decisión que ellos tuvieron a bien emitir, porque yo no estoy entrando a cualificar el fondo de lo que se presentó. Yo estoy manifestando que me parece que ha sido atinado que hubiesen resuelto antes de los comicios, por respeto al electorado. Ahí donde ve que esa decisión fue una decisión prudente en cuanto a tiempo. Reitero, no estoy entrando al fondo de la decisión. Y me parece que lleva un mensaje positivo de que la Corte Suprema de Justicia, cuando desea hacer lo correcto en tiempo oportuno, lo puede hacer. Gracias. Es decir, por ejemplo, en el caso del contrato minero. Por supuesto, donde muchos estuvieron en las calles y la Corte y con respecto a ese tema, mire, mañana se inicia toda una campaña y me parecía que no hubiese sido prudente. Yo precisamente estaba elucubrando ayer en una reunión que tenía, y me parecía que lo adecuado sería que la Corte Suprema de Justicia lo que vaya a decir lo haga antes del inicio de la campaña, porque precisamente de llevar un mensaje de tranquilidad a ese electorado que tiene todo el derecho, y yo creo que la Corte lo ponderó, de escoger a quien le da la gana, pero sabiendo de que los candidatos que iban a estar en la lista iban a hacer lo que podían correr desde el punto de vista constitucional. Nos quedamos con eso, señor Cedeño. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, Maciel. Bueno, y pareciera que el expresidente Ricardo Martinelli estaba preparado para esta decisión, porque en un evento que tuvimos esta semana, él mismo nos dijo a nosotros en exclusiva que estaba al lado del próximo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y que él iba a estar acompañando. Así que él prácticamente ya, ese era un mensaje en el que estaba muy consciente de lo que le podía pasar con este último recurso que presentó en la Sala Penal de la Corte. Una de las grandes dudas es si será posible que endose esos votos que las encuestas aseguran que tiene. Tenemos a esta hora a la ex procuradora Ana Matilde Gómez, que se suma a esta cobertura. Señora Gómez, para que nos ayude a entender qué pasa a partir de ahora, cuál es el mensaje que envía la Corte Suprema de Justicia con la Sala Penal más bien, con esta decisión de no admitir este recurso de casación. Bienvenida. Sí, muchas gracias por llamarme y gracias por esta oportunidad de decirle al pueblo panameño, a todos los ciudadanos decentes, que tenemos Corte Suprema de Justicia. Cuando un tribunal de justicia es capaz de sobreponerse o de inclinarse por encima del poder político, del poder económico, del poder mediático, de una persona que controlaba medios y demás, y logra confirmar lo que ya 2 tribunales de justicia en 2 instancias distintas habían dicho, que es una persona condenada, culpable por delito de lavado de activos. Los ciudadanos panameños decentes no nos merecíamos tener que escoger en una papeleta entre él y otros candidatos.
Entonces, enhorabuena, porque han sido muchos años y ahora muchos años de espera para que haya realmente certeza de justicia, que es más importante en una sociedad para fortalecer su democracia. Que haya certeza de justicia, no importa quién sea. Y este es un mensaje que debe permear para que así mismo caigan todos los que tienen que caer, que han usado fondos públicos, que han manipulado, que han violado la ley, que vayan a la justicia y que enfrenten la justicia y que si son condenados cumplan su condena. Ahora tenemos que ver esto materializado. No nos sirve de nada solamente que haya el pronunciamiento de la Corte. No queremos que haya ahora vericuetos ni vueltas de que la división de captura no lo encuentra o que esto no se... No. Queremos la concreción porque así debe ser en un Estado de Derecho. La justicia es para todo el mundo. Licenciada Ana Matilde, en este caso vimos cómo la primera en tomar esa decisión de aplicar la ley con valentía, muchos consideraron que actuó con mucha valentía la jueza Valoisa Martínez, luego fue respaldada en segunda instancia por ese Tribunal Superior de Liquidación, que incluso en algún momento despertó algunos cuestionamientos y finalmente ahora la Sala Penal termina cerrando este capítulo, dándole la razón a sus dos despachos inferiores. Sí, y la relevancia que tiene eso es que se desvirtúa cualquier intento de demeritar este fallo o las anteriores decisiones de los otros instancias, diciendo que se compran jueces o que se manipula la justicia. Usted no puede manipular a tanto autoridad judicial que está leyendo, tanto juez que está leyendo ese proceso, revisando el proceso, tanto recurso que se interpuso, cómo se dilató la justicia, todo el tiempo que ha habido para leer esa causa. Así que tenemos que estar tranquilos los panameños de que tenemos Corte Suprema de Justicia, tenemos una sala penal con unas mujeres valientes que se han atrevido a aplicar la ley, porque es que eso es lo que dice la ley. Así estaba claro que debía ser. Allí no había mérito para una casación. Esto ya no era revisar si realmente fue culpable o no, sino si había el mérito para esa casación, que en efecto no lo hay. Así que es importante, se confirma que la jueza desde un inicio, como usted pues me hace la pregunta, ella desde el inicio, y todos lo vimos, los panameños pudimos ver el juicio públicamente. Al ver esa audiencia, al poder seguir los testimonios, ¿qué duda nos quedaba? Ninguna en cuanto a la participación y los hechos y las pruebas que se ventilaron. Entonces ahora era importante cerrar ese ciclo con un pronunciamiento final, que ya cerrara esto de una vez por todas. Y eso con todo y la cantidad de recursos que se presentaron, incluso la misma magistrada en su momento, la presidenta de la Corte había señalado, pues, había hecho un cuestionamiento en general sobre la cantidad de recursos que se presentan, incluso algunos prácticamente iguales, solo que con diferentes nombres, como una manera de queja de lo que pasa en el sistema de justicia cuando se dice que exceden en la cantidad de recursos que se presentan con los mismos argumentos incluso. Así que, bueno, es que por lo menos 15 recursos se negaron. Sí, mire, la justicia no solamente se concreta con el operador judicial, sino también con los actores procesales y con la sociedad a la que le sirve la justicia, porque la justicia es un bien público. No se puede administrar justicia si usted tiene actores procesales que actúan con deslealtad procesal, con falta de probidad procesal en la medida que solamente te cambian las palabras, pero vuelve y entorpecen el rumbo, el curso regular de la justicia, porque es un recurso y otro recurso es el uso abusivo de los recursos, porque lo que estás argumentando es lo mismo, solo que con distintas palabras. Eso distrae al juez, eso quita tiempo del tribunal y eso atrasa otras causas. Así que la opinión de ella es compartida por muchos juristas decentes que pensamos que en efecto cuando se hace un uso abusivo del recurso no se está ejerciendo defensa, se está entorpeciendo la marcha de la justicia, la buena marcha de la justicia.